Vamos a hacer este ejemplo para que os quede claro. Tenemos f de x es igual a x al cuadrado menos 2x y me pide que calcule la ecuación de la recta tangente a la curva de esta función, que es una parábola, en x igual a 2. Bueno, esta función es una función polinómica, por lo tanto es continua y derivable y su dominio es R. Entonces es continua y derivable en todo R. Vamos a hacerla hoy, aunque vosotros por física esta función polinómica la sabéis derivar como una función, como x elevado a n, lo vamos a hacer utilizando la definición. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de f en 2 más h menos f en 2 partido de h. F en 2 más h es 2 más h al cuadrado menos 2 más h igual a 4 más 4h más h cuadrado menos 4 menos 2h. 4 y menos 4 se va y nos queda h cuadrado más 2h. Y por otra parte, f en 2 es 4 menos 4, 0. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 2h partido de h, y esto es el límite cuando h tiende a 0 de h más 2 partido de h, porque nos quedaría 0 partido de 0, que es una indeterminación, y es el límite cuando h tiende a 0 de h más 2, que es 2. Si la hacéis como vosotros sabéis, f' sería de x sería 2 por x elevado a 2 menos 1 menos 2 por x, bueno, por 1 y por 1 menos 1. Y entonces me quedaría 2 por x y menos 2 por 1. Y esta sería la derivada. Si evalúo esta derivada en 2, me quedaría 4 menos 2, que es 2. Aquí es 2, perdón, no 0. Es 0 más 2, 2. Bien, entonces veis que puedo hacerlo por cualquiera de los dos caminos. Recta tangente, pues es y menos f en 2 igual a f' en 2, x menos 2. Y menos f en 2 es 0, igual a f' en 2, que es 2, x menos 2. Y podemos dejarla como y igual a 2x menos 4. Esta sería la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x al cuadrado menos 4x en x igual a 2. La normal, pues la normal sería y menos f de 2 igual a 1 partido de f' en 2 por x menos 2. ¿Qué pasa? Entonces es y igual, ¿cuál era la derivada en 2? Es 2, un medio de x menos 2, y es un medio de x menos 1. Recta tangente y recta normal. Y para acabar este punto vamos a ver las derivadas laterales. Ya habíamos visto los límites laterales y las derivadas laterales se definen de igual manera. Se denota como f' en a menos a la derivada lateral por la izquierda del punto A. Y esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de a más h menos f de a partido de h. ¿Por qué h tiende a 0 menos?
porque yo tengo, esto se utiliza sobre todo en funciones definidas a trozos, este número va a ser un número negativo y aquí voy a tener un valor más pequeño que a. En este caso, a más h va a ser menor que a. Por su parte, f' en a más será por la derecha el límite cuando h tiende a 0 más de f en a más h menos f en a partido de h. Y aquí a más h es un valor muy próximo a 0, pero mayor que 0, será mayor que a. Esas son las derivadas laterales en el punto A. ¿Vale? Derivada por la izquierda y derivada por la derecha. ¿Cuándo existía el límite de una función en un punto? Existía el límite de una función en un punto cuando los límites laterales tenían el mismo valor. Entonces, en este caso, para que exista la derivada de una función, ojo, continua, porque para que sea derivable primero tiene que ser continua en un punto, sus derivadas laterales deben de existir y ser iguales. Por lo tanto, decimos que la función es derivable en ese punto. Dice aquí, y esto es muy importante, podéis subrayarlo, una función continua es derivable si y solo si existen las derivadas laterales y ambas y además son iguales. Por ejemplo, tenemos aquí la función valor absoluto de x, que es x menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0. Para los abiertos, para todo x perteneciente a menos infinito 0, unión 0 más infinito, f de x es una función polinómica continua y derivable. ¿Qué pasa aquí y qué pasa aquí? Bueno, pues estudio el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f en 0, en este caso f en h menos f en 0 partido de h, y esto me queda que es ¿quién? ¿Quién es la derivada en... bueno, puedo poner h aquí, al poner 0 por la izquierda. La función me viene definida a través de ¿quién? Del límite cuando h tiende a 0 de menos h, f de 0 es 0 partido de h. Y esto es el límite cuando h tiende a 0 de menos h partido de h, y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 1, que es menos 1. Si calculo el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f en h menos f en 0, aquí son valores más, próximos a 0 pero mayores, partido de h, esto sería límite cuando h tiende a 0, para valores próximos pero mayores la función viene definida como x, h menos 0 partido de h. Y esto es el límite cuando h tiende a 0 de h partido de h, que es 1. Por lo tanto, las derivadas laterales son distintas, lo que quiere decir que la función, aunque es continua en x igual a 0, no es derivable. Y el último resultado por hoy es que toda función derivable en un punto es continua en dicho punto. La derivabilidad es una condición más fuerte que la continuidad. El recíproco no es cierto, es decir, una función que sea continua en un punto puede ser continua en ese punto, pero eso no implica que la función sea derivable. Como contraejemplo tenemos la función f de x, valor absoluto de x, continua en x igual a 0 y no derivable. Por lo tanto, si una función, lo que sí tenemos aquí es, claro, la negación. Si es derivable, es continua. Y si no es continua, no es derivable. Entonces, para ver la derivabilidad de una función en un punto, primero tendremos que estudiar la continuidad. Bueno, chao, hasta otro día.